Buen día, licenciado. Magalí, Jocelyn, Raquel, ¿cómo me escuchan? Se escucha bien, Se le licenciado. escucha bien, licenciado. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el avance de materia. Estamos entrando al instructivo número 7, que es el capítulo del programa de asignatura que se refiere a logística y ubicación de las instalaciones. Tema muy importante que es otra de las decisiones de instalaciones, de las 3 decisiones importantes que son estratégicas para las empresas. Uno es el diseño de la capacidad, el otro la ubicación, o sea, la localización de las instalaciones y la distribución de las instalaciones. Son 3 decisiones muy importantes y estamos en la segunda. La primera ya la hemos visto, referida al tema de capacidad, ¿no? Diseño es una decisión de instalación referida a la capacidad de producción. Y ahí, por si acaso, vamos a ver algunos problemas del texto de Hender Render sobre muchos aspectos que no se toca tampoco en el de Chase. Eso lo vamos a ver cuando veamos la práctica. En el caso del tema de hoy, logística y ubicación de instalaciones, igualmente vamos a entrar al texto de Hender cuando hagamos la práctica para ver algunos otros ejemplos que no toca el texto de Chase. Pero en general la parte conceptual en Chase está muy bien y en la parte práctica en Hender. O sea, ustedes nunca dejen de ver los 2 documentos que se les envía, porque uno, ya les dije, en lo conceptual es el Chase y en lo práctico el Hender. Complementando ambos documentos, ustedes tienen una información completa sobre el tema, ¿no? Ahora, eso no implica de que, por ejemplo, la logística, estos libros la tratan muy superficialmente, ¿no? Digamos, a nivel digamos, de estudio de pregrado, pero profundizar eso, se puede profundizar, tampoco llegar a niveles demasiado, digamos, exhaustivos, pero sí en el Internet se puede investigar muchísimo sobre lo que es la logística. Acá el mismo libro reconoce que no está tocando la logística con profundidad, que es un tema amplio y no corresponde a un texto de pregrado, ¿no? Bien, entonces el tema de logística y ubicación de instalaciones corresponde, como les decía, al instructivo número 7. Les he enviado el documento logística y ubicación de instalaciones, capítulo 11 del texto de Chase, y estrategias de localización, capítulo 5 de Hender Render. Está explicado los temas a desarrollar, ¿no? Los que son tema de clases, los que son lectura complementaria y los que son tema de prácticas. Eso está claro en el instructivo. Todo lo que es tema de clases, ustedes saben, es tema de examen, ¿no? O sea, entra para el examen. Todo lo que es, digamos, tema de práctica, entra en la práctica tanto principal como secundaria. Las secundarias son de ampliación, de profundización del tema, de investigación y de complementación a lo que tocan los libros. Entonces, la práctica principal están todos los problemas, las prácticas secundarias, las instrucciones generales y específicas, etcétera. Entonces, ese es el documento. El documento que les he enviado sobre logística y ubicación de instalaciones es el de Chase. Entonces, voy a ver si estamos en órbita. A ver, aquí estaba viendo Varinia Micaela, ¿cuál es su apellido? Buenos días, licenciado. Cuaquira es mi apellido. ¿Cómo está Valeria? Varinia, no Valeria, Varinia. Dígame, ¿usted está con el documento en pantalla? Sí, licenciado. Dígame, ¿cuál es el título del documento? Logística y ubicación de instalaciones. Muy bien. Ahora, leamos todo el desarrollo que hace, los temas que toca. El primer tema, ¿qué dice? FedEx, compañía global líder en logística. Exacto. FedEx, ustedes saben, FedEx es una de las más grandes, posiblemente la más grande, juntamente con UPS, la United Parcel Service, y la FedEx, Federal Express, que es la compañía de logística más grande del mundo. Ustedes van a ver
Dentro de un momento les voy a mostrar un cuadro de cuántos aviones tiene, y no es una fotografía de montaje de fotografía, es realidad. Bueno, ¿cuál es el otro tema, Varinia? Logística. Después, Logística. En después de- logística, ¿qué subtemas se ven? A ver, explíqueles un poquito a sus compañeros. bueno, a lo que muestra en el contenido licenciado, dice definición de logística internacional y definición de compañías de logística de terceros, la tercerización. Tercerización. Bien, después. Va el tema de decisiones sobre logística y los subtemas o el contenido es definición de cross-docking, definición de sistemas de centros y derivaciones. Derivación de sistemas de centro y derivación, muy importante definición, ¿no? Después. Temas de la ubicación de instalaciones y su contenido es definición de zona de libre comercio y definición de bloques comerciales. Bien, ahí lo que vamos a decir, hasta decisiones sobre logística es conceptual. Ya después entra la parte de ubicación, los temas de ubicación, que también es conceptual y ya vienen después la parte práctica. ¿Qué dice sobre la parte práctica, Varinia? Habla de los métodos de ubicación de plantas y Sí, entre su contenido está sistemas de calificación de factores, método de transporte de la programación lineal, métodos del centroide, definiciones, y ahí están las definiciones de cada uno, bueno. licenciado. Y el otro tema sería, Ubicación de instalaciones de servicio. muy bien. Ya después viene lo que es la conclusión y el caso, que es eso está dentro de la práctica. Bueno, gracias, Barini, está muy bien. Espero que todos estén con el documento en pantalla. Por si acaso, Magali, somos 85 en este momento, ¿no? Y de los 105 faltan 20. 20 personas están faltando. Hay ausencia, en este momento casi un poco más del 20%, 21, 22% de ausencia, ¿no? Entonces, después no reclamen y digan, bueno, señor, pero yo he asistido, que no he asistido, que he presentado prácticas, vienen los reclamos, pero se olvidan de que no han asistido o que no han presentado las prácticas completas. Bueno, hay una lectura complementaria interesante sobre lo que es FedEx, la compañía global líder en logística. Pues vamos a pedir a alguien que nos los lea. A ver, Karen Carola Lima. Karen Carola Lima. Licenciado. Buenos días, señorita, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenos días, licenciado. Sí, todo bien. ¿Me escucha bien? Va a leer lo que es la lectura complementaria, fuertecito, un poco fuertecito, pero pausado, ¿ya? Ya. A ver, ¿qué dice el título? FedEx, compañía global líder en logística. Muy bien, vamos adelante. FedEx ofrece a sus clientes diversas soluciones de logística. Estos servicios se encuentran segmentados con base en el tipo de necesidad del cliente y van desde centros de distribución estratégicos hasta servicios de logística a gran escala que incorporan entregas inmediatas. Los siguientes son algunos de los servicios principales prestados a los clientes empresariales. Vamos adelante. Centros de distribución de FedEx. Estos centros ofrecen a las empresas servicios de almacenamiento estratégico, recurriendo a una red de almacenes en Estados Unidos y en el extranjero. Este servicio está dirigido especialmente a empresas cuyo tiempo es crítico. Los bienes guardados en estos centros están disponibles de manera continua para su entrega en 24 horas. Manejo de devoluciones de FedEx. Las soluciones de devoluciones de FedEx están diseñadas para agilizar el área de devoluciones de una compañía en la cadena de suministros. Estas herramientas de proceso inteligentes dan a los clientes servicios que ofrecen recolección, entrega y rastreo en línea para los artículos que es necesario devolver. Bien, vamos a concluir otra hoja, pero siga nomás. Otros servicios de valor agregado. FedEx ofrece a sus clientes muchos otros servicios de valor agregado. Un ejemplo de estos es un servicio de combinación
en tránsito prestado a muchos clientes que requieren de una entrega inmediata. Por ejemplo, en el programa de combinación en tránsito para un empacador de computadoras, FedEx puede almacenar productos periféricos como monitores e impresoras en su centro aéreo de Memphis y Memphis. juntar esos productos con la computadora durante su envío al cliente. Muy bien, gracias, señorita. Karen, ¿no? Karen Carola. Gracias. Bien, estaba muy bien, ha leído muy bien, bien clarito. Lo que podemos sacar en conclusión acá es que estas compañías de logística están especializadas en el tema y ofrecen muchos servicios especializados que a las compañías les interesa por ese mismo grado de infraestructura que tienen, de equipamiento y de recursos amplios como para manejar solventemente todo lo que es el transporte y el almacenamiento. Y no solamente eso, sino otros servicios, como indicaba. Inclusive yo sé que FedEx ha hecho algunas veces tareas de ensamblaje de computadoras, y no solamente de computadoras, sino de otros artículos también. Acá dice, primero, los centros de distribución de FedEx son centros que ofrecen servicio de almacenamiento estratégico, recurriendo a una red de almacenes. Luego habla sobre manejo de devoluciones, que es importante también. Ustedes saben que las devoluciones siempre existen y esas devoluciones tienen que ser rastreadas y ser manejarse desde un punto de vista de procesos inteligentes, ¿no? Tanto para la recolección, la entrega y el mismo rastreo en línea de los artículos que se tienen que devolver. O sea que cuando un artículo está en devolución, se sabe perfectamente dónde está, quién lo lleva, a qué hora va a llegar, dónde está en este momento. Es un servicio completo. Y esto también se produce en las entregas de pedidos, o sea, lo mismo, el rastreo para las entregas es muy importante. Pero como van a ver después, el corazón de la logística son los almacenes, esos centros de distribución que son modernos y eficientes totalmente, ¿no? Tienen tecnologías de conservación de los productos a requerimiento del cliente, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo soy un productor de semillas certificadas, ¿no? Las semillas certificadas son semillas inoculadas que tienen un grado de germinación del 99%. O sea, eso garantiza a la empresa que produce estas semillas, ¿no es cierto? Cuando se vende al productor, al agricultor, el agricultor, como es certificada, tiene la certidumbre de que el 99% de las semillas compradas va a brotar, va a germinar. Bueno, pero para lograr esto, estas semillas hay que guardarlas en almacenes de aire acondicionado, unas condiciones de almacenamiento con temperaturas y humedad adecuada dentro del almacén. Porque si no, pierde ese nivel de garantía del 99% de germinación. Pero una de estas compañías se presta para cualquier tipo de almacenaje de productos, delicado, no delicado, etcétera, y garantiza la conservación y se somete también a los, si hubiera algún daño, pero lo hacen también que tienen toda una especialización. Entonces, yo en vez de crear una atmósfera de aire acondicionado y comprar equipos de acondicionamiento de aire, construir un galpón donde tengan que hacer esto, almacenar las semillas y hacer el control y todo eso, tercerizo y contrato una de estas empresas especializadas en logística. Muy bien, entonces ya tenemos una idea de lo que es lo que hacen todas estas empresas y el grado de especialización que tienen. Entonces vamos a proseguir y entrar al tema. El primer tema habla sobre la logística, justamente, y dice un aspecto importante al diseñar una cadena de suministro eficiente para bienes fabricados, ojo, para bienes fabricados, no para servicios, ¿no? Es determinar la forma en que esos artículos se mueven de la planta del fabricante al cliente.
Bueno, acá nos habla de la cadena de suministro. Y la cadena de suministro, pues no solamente es el despacho del producto terminado hacia el consumidor a través de toda la cadena de distribución. Los brokers, los mayoristas, los mismos almacenes de la empresa, los minoristas, los detallistas, y toda esa cadena es parte de la cadena de suministro. La cadena de suministro también tiene lo que es la transformación, el fabricante, el productor mismo, pero hay otro componente muy importante, es el aprovisionamiento de la cadena de suministro. O sea, todos esos proveedores de primer, segundo, tercer nivel que están aprovisionando de materias primas, materiales, partes, piezas, ensambles, subensambles, a el productor, ¿no? Al que hace la transformación, el que da valor agregado a esas materias primas y luego la distribuye. Entonces, esa cadena de suministro necesita de una logística que que provea los servicios necesarios para que funcione eficientemente la cadena de suministro. Y por eso aquí dice, un aspecto importante al diseñar una cadena de suministro eficiente para bienes fabricados es determinar la forma en que esos artículos, ¿no?, se muevan de la planta del fabricante al cliente. Bueno, de la planta del fabricante abastecedor al cliente, que es el productor, y de la planta del productor al cliente, que es el consumidor. O sea, tenemos en la cadena de suministro logística tanto de ingreso de insumos a la planta como de productos que salen hacia el mercado. Y si no existiera esta logística, tendríamos que pensar que hay varios factores que pueden influir negativamente en la eficiencia de esa cadena, principalmente el costo de transporte y otros aspectos que también vamos a ver después que son importantes. Ahora dice, en el caso de los productos para el consumidor, ¿no?, este proceso comprende a menudo mover el producto de la planta de manufactura al almacén y luego a la tienda del detallista. En todas esas etapas hay logística, ¿no? O sea, no solamente llegar a los almacenes mayoristas, sino del mayorista al minorista, del minorista al detallista, bueno, el broker lo que hace es una intermediación, una negociación, pero las mismas empresas tienen sus propios almacenes distribuidos regionalmente y que requieren, esa distribución de los almacenes requiere un análisis muy, muy cuantitativo y certero, que para eso hay métodos, ¿no? Por ejemplo, el método del centroide, el método de la calificación de factores, el método del cálculo del punto de indiferencia a través del punto de equilibrio, el método de transporte de programación lineal. O sea, hay varios métodos que ustedes van a ampliar esta metodología cuando estudien proyectos, o sea, preparación y evaluación de proyectos, que se estudia con mucho detenimiento también la parte de lo que se llama la localización del proyecto, o sea, dónde va a estar la nueva empresa una vez que el proyecto termine su fase de esa temporalidad que tiene el proyecto, que es de inicio hasta un determinado tiempo, y después hace la transferencia ya del proyecto construido a la empresa, puede ser a una empresa, a su área funcional de operaciones que transfiere el proyecto. Pero en proyectos se estudia con profundidad también esto, y hay varios métodos. Por ejemplo, hay el de Brown-Gibson, que es un método interesante. Después hay otros métodos como el centro geográfico también. Bueno, hay una serie de métodos que para la localización se tiene que hacer un análisis técnico-económico. El análisis técnico-económico es lo más importante que se tiene que hacer tanto para el diseño de la capacidad como para el diseño de la localización estratégicas. Ahora, las empresas privadas tienen ya sus metodologías y, por ejemplo, hay las empresas de servicio que para localizar sus nuevos o ampliar sus nuevas instalaciones, especialmente localizar, hacen un análisis de regresión múltiple. Ese análisis de regresión múltiple es sumamente importante porque
las empresas llegan a determinar una ecuación de varias variables, no sé, una dependiente y varias independientes, de manera que localizan con mucha eficiencia sus nuevas instalaciones. Ustedes saben, los servicios tienden a aproximarse al cliente. Entonces, para que los servicios se amplíen, tienen que ver dónde se van a instalar. Muy bien. Entonces, analizan mucho su mercado. ¿Dónde están, por ejemplo, las universidades? ¿Dónde hay, digamos, instalaciones del ejército o sitios donde hay confluencia de posibles potenciales consumidores? Es muy interesante y eso acá en esta lección nos habla de una regresión múltiple que hacen una cadena hotelera para una nueva ubicación de tener nuevas instalaciones pues, más cerca a un mercado potencial. Eso lo vamos a ver al final. Claro, no vamos a ver el proceso de resolución de regresión múltiple porque esta regresión la hace con muchas variables, algo de 36 variables que va depurándolas y llega a unas cuantas principales, pero hace todo un análisis en función de que, bueno, estas empresas pues van acumulando estadísticas y tienen información muy certera de su funcionamiento de su propio negocio, ¿no? O sea, no tienen que estar recurriendo a información secundaria de ninguna institución. Ellos sí acumulan su información y hacen un análisis muy importante al respecto. Bueno, entonces decíamos que acá da un ejemplo interesante, dice, quizás a menudo no piense en ello con frecuencia, pero considere todos estos artículos que tienen la etiqueta hecho en China. Es muy probable que esa sudadera, dice acá, esa polera haya realizado un viaje más largo que los que usted hace. Si usted vive, por ejemplo, dice en Chicago, en Estados Unidos, y la sudadera está hecha en la región de Fujian, en China, quizás recorrió más de 6.600 millas, unos 10.600 kilómetros, casi la mitad de una vuelta al mundo, para llegar a la vuelta al mundo. Yo sé que son 40.000 kilómetros, pero acá habla de 10.600. Para llegar a la tienda detallista donde la compró, para llegar a la tienda detallista donde la compró. O sea, ha seguido todo un trayecto de transporte que puede ser un transporte multimodal. O sea, que puede haber sido utilizado camión, barco. Bueno, una sudadera no la van a mandar por avión, por avión se manda todo lo que es rápido y de costo alto, ¿no? Entonces, y poco volumen, desde luego. Ya vamos a ver lo que es la matriz que relaciona el volumen con la rapidez y con el costo, que es muy interesante. Entonces dice, casi la mitad de una vuelta, para llegar a la tienda detallista donde usted la compró, a fin de mantener bajo el precio de la sudadera, es necesario que el viaje sea lo más eficiente posible, y ahí entra la logística, ¿no? Porque imagínense, esas sudaderas, las vemos económicas, posibles de comprar, pero imagínense todo ese transporte que han sufrido. Ahora, desde luego que tenemos que pensar, ¿no? Que los envíos son grandes, los grandes envíos, entonces ahí, prorrateando el costo de transporte, pues una sudadera llega a resultar barata en el transporte. Dice, ahora no se sabe cómo viajó esa prenda. Quizá lo hizo por avión o una combinación de vehículos, recorriendo parte del camino en camión, el resto en barco o en avión. Y la logística, dice, se ocupa de mover los productos a través de la cadena de suministro. Ese concepto es importante. ¿Qué hace la logística? La logística se ocupa de mover los productos a través de la cadena de suministro. Esto bajo el enfoque de la empresa, ¿no? El enfoque empresarial, ¿no? Entonces, estamos viendo que la logística se ocupa de mover los productos a través de la cadena de suministros. ¿Qué productos? Los insumos, o sea, las materias primas, materiales, partes, piezas, ensambles, subensambles, al productor. Y del productor, los productos que él produce hacia el consumidor. Bien, entonces, esa es la función de la logística. Y acá da una definición de logística importante, como término clave, de la Asociación de Administración de Operaciones, o sea, la Association for Operation Management. Esta es una asociación internacional que edita
todo el cuerpo de conocimiento de la administración de operaciones. Además, hace que muchos profesionales de la administración de operaciones estén a través de exámenes registrados dentro de la asociación, y estos profesionales pues pueden ser canalizados a diferentes empresas porque están respaldados por esa asociación de administración de operaciones, que es muy importante. Además, ese cuerpo de conocimientos que edita esta asociación es sumamente importante porque es lo más moderno en operaciones. Y estar registrado ahí es importante. Son caros los ingresos y hay que saber bien inglés, pero uno cuando llega a registrarse allí puede ser canalizado a cualquier empresa del mundo y con muy buenos rendimientos, especialmente salarios, ¿no? Bien, dice, la Association for Operation Management define la logística en su cuerpo de conocimientos, ¿no? Que se edita, uno puede obtener eso a través del Internet. El arte y la ciencia, arte, lo califica de arte y la ciencia de obtener, producir, ¿no? Obtener ¿qué? Insumos, materias primas, materiales. Producir, o sea, transformar, convertir, transformar, añadirles valor y distribuir, ¿no? Entonces, obtener, producir, distribuir el material y el producto en el lugar y las cantidades apropiadas. Muy importante eso. En el lugar, en el sitio requerido y en las cantidades apropiadas. Yo le añadiría acá también en los tiempos apropiados también, porque la oportunidad de un embarque es muy importante que se maneje con puntualidad. Ahora dice, esta es una definición muy amplia. Y este capítulo se enfoca en la forma de analizar la ubicación de los almacenes y las plantas. La forma. O sea, ahí entran los métodos de identificación o de cuantificación, o lo que llama acá los métodos de ubicación de plantas. Métodos de ubicación de plantas. Pero antes de entrar a los métodos de ubicación de plantas, nos da toda una conceptualización importante sobre la logística, sobre todo lo que se refiere al transporte y a lo que son los sistemas y centros de derivaciones, lo que son los almacenes de consolidación, lo que es el cross-docking y toda esa matriz que les hablaba de transporte en función de velocidad de entrega, volumen de transporte y costo del transporte. Es una matriz que relaciona estas tres variables muy importantes. Y toda esa conceptualización que les dije sobre lo que son principalmente los almacenes de consolidación, que son muy eficientes, esos almacenes, el cross-docking, que es una estrategia de esos almacenes de consolidación, pero con su propia estrategia, que la vamos a ver en un rato. Y está lo que también son los sistemas de centros y derivaciones, que nos explica con amplitud acá en el texto. Conceptualmente esto está muy bien hecho. En la parte esta de los métodos de la determinación de la localización, o sea, la metodología para la ubicación de plantas y almacenes, no solamente plantas, los almacenes hay que ubicarlos bien. Vamos a compartir lo que dice acá con lo que dice el texto de Henry Render, que está bastante amplio. Hay algunos métodos de ubicación de plantas que no están acá. Y es necesario que ustedes sepan, porque, como decía uno de esos filósofos griegos de antes, ¿no? La información no solamente es tenerla en la cabeza, sino saber dónde encontrarla. Y la información precisa, ¿no? Y la información eficiente. Y dice, entonces, define lo que se llama, lo que es la logística internacional, que es la logística misma, pero desde el punto de vista de hacerla a una escala mundial. La logística a una escala mundial se llama logística internacional. O sea, acá dice, es evidente que si la sudadera hecha en China se vende en Estados Unidos y Europa, su comercialización requiere de una logística internacional. O sea, esa logística que se hace a escala mundial se llama logística internacional. No,
También hay otro método, bueno, aquí habla algo interesante sobre lo que son las compañías de logística de terceros, o sea, lo que es la tercerización. Y dice, hay compañías que se especializan en logística, ¿ya? Como, por ejemplo, está la United Parcel Service, la UPS, que es una de las más grandes. Probablemente es un poco más grande que la Federal Express, pero están ahí. Son las tres más grandes del mundo, son la UPS, la United Parcel Service, la FedEx, la Federal Express y la DHL, que es conocida. Entonces, estas empresas están en el negocio de mover todo, desde flores hasta equipo industrial. Entonces, imagínense, por ejemplo, el hecho de nomás de exportar flores desde un país, por ejemplo, del Ecuador o a Estados Unidos. Acá también se exportaban rosas, o no sé si seguirán, pero por lo menos yo sabía que desde Cochabamba se exportaban rosas hasta Miami. Pero ¿qué implica eso? Implica todo un proceso, toda una cadena de frío en aeropuertos de despacho y de llegada, porque esa logística de exportar flores requiere pues que las flores lleguen en buenas condiciones a sus mercados del exterior. Entonces requiere una infraestructura y un cuidado y una puntualidad bastante grande. Entonces, imagínense hacer un despacho de flores desde Cochabamba, digamos, hasta Miami. Bueno, pues tiene que ser un vuelo directo, no vamos a estar haciendo vuelos indirectos con escalas que tardan muchas veces 10 horas en vez de llegar en 6 horas, que es un vuelo directo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se pretende es que esas exportaciones de esos artículos perecederos, como las flores que tienen que llegar en muy buen estado, y llegan muy bien. Y, por ejemplo, el Ecuador está muy especializado en eso y distribuye flores a varias partes del mundo, principalmente Estados Unidos, y son ya bien conocidas las flores que despacha el Ecuador. Aquí ha caído un poco ese negocio por la falta de, digamos, esa disponibilidad de estas empresas que tienen, que no han entrado al país. Por ejemplo, la Federal Express está en el país, la UPS no está, y la DHL también, pero en funciones muy no amplificadas, ¿no? Específicas de, por ejemplo, envío de paquetes, rastreo de paquetes, pero muy minimizada su participación. Si, por ejemplo, la Federal Express entrara acá y hiciera el servicio de tercerización para exportar flores, estoy seguro que mucha de la gente que producía estas rosas tan lindas, y crisantemos y claveles también, crisantemos, claveles y rosas se exportaban, pues se retornen a ese negocio que ya lo conocen, tenían infraestructura de frío acá, porque después del corte adecuado de la flor hay que inmediatamente refrigerarla, mandarla en frío hasta el aeropuerto, en el aeropuerto refrigerar hasta que se embarque, igual recibir en el aeropuerto de destino con cámaras de frío. Entonces, esa logística es tan importante que el éxito del mercado de esos productos está mucho en función de la logística. Entonces dice, acá hay compañías que estas empresas globales están en el negocio de mover todo, desde flores hasta equipo industrial. En la actualidad, una compañía de manufactura contrata una de estas empresas para que se haga cargo de muchas de sus funciones de logística. En este caso, las compañías de transporte se conocen como compañías de logística de terceros, tercerización. La función más básica, bueno, de cualquier empresa logística, la función más básica es mover los productos de un lugar a otro. Eso es lo más básico, el transporte, ¿no? Pero es probable, dice, que además ofrezcan servicios adicionales como el manejo de almacenes, ¿no? El manejo de almacenes, el control de inventarios y otras funciones de servicio, como nos decía, esos centros de distribución con almacenes altamente especializados, modernos y eficientes, es lo que constituye el corazón de la logística. O sea, la logística tenemos que enfocarla desde el punto de vista del transporte y el almacenamiento con servicios colaterales en el almacenamiento.
¿no? En el almacenamiento y la distribución, en los centros de distribución, donde se hacen funciones ya bastante especializadas. Por ejemplo, nos decía de que FedEx, cuando se hacen los despachos a los detallistas, ¿no? A los que ya llegan al consumidor, despacha equipos completos que no solamente va el CPU, sino todos los periféricos. Entonces va el periférico, por ejemplo, el monitor, la impresora, etcétera. Entonces, ahí se tiene un despacho completo que es de gran utilidad para las empresas que comercializan eso, que si no tendrían que poner su propia infraestructura, que es costosa y además requerir fuerza laboral, ¿cómo se llama? Especializada y cara también, ¿no? Ahora dice, la logística es un gran negocio y representa casi el 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es altísimo. Es un gran negocio realmente y dice que está en total crecimiento, que sigue creciendo. O sea, la logística es un gran negocio porque muchas empresas de producción de bienes, ¿no? Manufactureras y de la gran industria también, en vez de invertir en todo lo que es movilidades, camiones, gente, choferes y almacenes y talleres para la logística, talleres para el mantenimiento de los vehículos y el despacho y los almacenes con condiciones adecuadas para el mantenimiento específico de cada producto, prefieren tercerizar y les resulta mucho más cómodo y mucho más eficiente. Ahora dice, los centros de almacenamiento, esto tienen que tener mucho, es decir, asimilar esto porque es muy importante esto. Dice, los centros de almacenamiento y distribución, esos centros de almacenamiento y distribución actuales, modernos y eficientes, son el corazón de la logística. O sea, los centros de almacenamiento y distribución. ¿Qué infraestructura se tiene ahí? Almacenes. Almacenes totalmente acondicionados y adecuados para el almacenaje de cualquier producto, ya sea textil, ya sea de perecedero o químico, que tengan condiciones especiales de almacenaje. Bien, ahora dice, estos centros son cuidadosamente administrados y operados para garantizar el almacenamiento seguro y el flujo rápido de los bienes, los servicios y la información, servicios e información importante, es que la logística ahora está muy asistida por sistemas de información. Y esos sistemas de información son los que, por ejemplo, hacen todo el rastreo de los pedidos. ¿Cuándo sale? ¿A qué hora llega? ¿Quién lleva? ¿Dónde está en este momento? ¿Qué persona está llevando? Bueno, toda la información en tiempo real se realiza con todos estos sistemas de información y además todo el relacionamiento y el seguimiento y control del proceso de logística, de los procesos de logística, están informatizados. Entonces, yo creo que si no hubieran estos sistemas de información, la logística no tendría la evolución que tiene ahora. Bien, vámonos entonces a las decisiones sobre logística. Acá este tema es muy importante porque nos está enseñando el texto a cómo tomar decisiones en materia de logística, especialmente en una de las funciones más importantes de la logística, que es el mover los productos de un lugar a otro, o sea, el transporte, ¿no? Dice, el problema de decidir transportar mejor los bienes de las plantas a los clientes es complejo y afecta el costo. Entonces, no es sencillo y es caro, es costoso, ¿no? Por eso muchas veces algunos productos que pueden tener un buen costo unitario dentro de las empresas de transformación, son las empresas manufactureras, ese costo se sube demasiado por el transporte. Entonces, ahí hay que ver la forma de transportar a través de un transporte barato y masivo. Por ejemplo, el ferrocarril es un transporte barato y masivo. Y eso, por ejemplo, muchos países los han descartado, pero los países más inteligentes, diría yo, los mantienen, porque el transporte masivo por ferrocarril es barato.
Ahora hay otros transportes baratos también por agua, todo lo que es barco es barato, transporte por agua, por ductos es muy barato, pero el producto tiene que ser o líquido o pastoso para hacerlo por ducto. Es muy barato y masivo. Pero hay otros que son, digamos, están intermedios entre caro y barato, por ejemplo, el transporte de camión. Pero el ferrocarril, pues, en competencia lo gana porque transporta masivamente, ¿no? Productos en forma masiva y en forma económica, barata. A ver, dice, comprende esfuerzos importantes relacionados con el costo de transporte del producto. Acá esto es muy importante, dice, comprende esfuerzos importantes, ¿no? Relacionados con el costo de transporte, la velocidad de la entrega, segundo tema importante, y el tercero que es uno de los más importantes, que es la flexibilidad. Esa flexibilidad para reaccionar ante los cambios. O sea, cuando un sistema logístico puede reaccionar a los cambios, y eso ocurre, la flexibilidad es una de las dimensiones competitivas de las empresas más importantes, la flexibilidad ante los cambios de la demanda, la flexibilidad ante los cambios de la tecnología, cómo reacciona ante los cambios el sistema, ¿no? Entonces, un sistema productivo, un sistema logístico, etc. Entonces, esos tres aspectos, primero, el costo de transporte, la velocidad de la entrega y la flexibilidad para reaccionar ante los cambios, son tres de los esfuerzos más importantes relacionados con el transporte o con la logística en esa función importante que es el transporte. Ahora dice, los sistemas de información desempeñan un papel importante, otra vez, los sistemas de información en la coordinación de actividades, importante, la coordinación, la comunicación de las actividades, las instrucciones que salen de un lado y el relacionamiento, la interactuación, esa coordinación es a través de un sistema de información. Incluyen tareas como distribución de los recursos, manejo de los niveles de inventario, en todos los sistemas de información, en el manejo de inventarios, en la distribución de los recursos, en la programación y rastreo de los pedidos, etc. Entonces dice un análisis completo de estos sistemas, aquí es donde se reconoce el texto de que está fuera del alcance de este libro, todo lo que es el análisis de los sistemas de información para la logística. Acá no le quiere meter el libro porque eso ya es complicado, palabra mayor. ¿Cuáles son esos sistemas de información que se utilizan en la logística? Pero dice, en capítulos posteriores se revisa el control de inventarios básico y su programación. Bueno, pues es específico para el control de inventarios, que es una de las funciones de los servicios que ofrecen las empresas de tercerización. Bien, luego dice, una decisión clave en cómo transportar el material, ¿no? Es la matriz de diseño de sistemas logísticos que se muestra en la ilustración 11.1, matriz. Esta se llama la matriz de diseño de sistemas de logística, que es una estructura que describe los procesos de logística. Esos procesos de logística relacionados con el transporte, mover materiales de un lugar a otro. Y está relacionando tres aspectos, el volumen con la velocidad de la entrega y el costo. Entonces, por ejemplo, vemos que dice cada modo, cada uno de estos se llama modalidades. Cuando es multimodal, siguen varias modalidades de transporte, ¿no? O sea, va por camión, va por barco, va por ferrocarril. Hay esa combinación, camión-ferrocarril también. Entonces, cada modo es adecuado para manejar ciertos tipos de productos, como se describe a continuación. Y ahí empieza a describir lo que es el transporte por carretera, el transporte por agua, por barco, por aire, por vías férreas, por ductos, la entrega a mano, y luego nos da una serie de definiciones conceptuales sobre cómo se maneja la logística en el almacenaje, y ahí están los almacenes de consolidación, el cross-docking, el sistema de centro de derivaciones. Que toda esa conceptualización tenemos que asimilarla porque es la base de la toma de decisiones. Una buena conceptualización, una buena comprensión nos va a permitir tomar decisiones muy eficientes, porque después los métodos cuantitativos hay que hacerlos,
pero uno toma la decisión conceptualmente, por el concepto que lo analiza y lo aplica. Y ya la parte cuantitativa se hace nomás en función de esa definición, ¿no? Yo puedo hacer varios métodos de localización para localizar un almacén y cruzar esos métodos o compararlos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo quiero determinar un almacén de localización que me atienda una región. ¿Dónde lo localizo? Entonces ahí empiezo a ver dónde está cercanía, por ejemplo, a la materia prima, cercanía al mercado, cercanía al competidor. Empiezo a analizar y aplico los métodos. Por ejemplo, el método de calificación de factores. Analizo el método del centroide, analizo el método de programación lineal, analizo el método de Brown-Gibson, analizo el otro método que se llama el método del punto de indiferencia. Bueno, una serie de métodos, los resuelvo y veo los resultados. No me voy a hacer un método y voy a elegir directamente, sino voy a analizar y comparar qué resultados me dan esos métodos y ahí decidir, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis exhaustivo. Porque las decisiones de localización, una vez que está tomada la decisión y construida la planta, la empresa, pues eso no se puede mover. Moverse a otro lado es caro. Entonces, por eso muchas empresas que están localizadas, una localización que han hecho antes, tratan de hacer nuevas fábricas más cerca al mercado, a la materia prima o al competidor, porque esos clusters de competidores son muy importantes y es algo admirable eso de que las empresas del mismo rubro se junten. Y eso es porque se ayudan mucho en cuanto a manejar bien, especialmente el aprovisionamiento, la cadena de suministro en general. Y eso vamos a ver que es un fenómeno, es de los clusters que se agrupen, los agrupamientos se llama justamente eso, de empresas del mismo rubro. Entonces dice acá, si analizamos la matriz, vamos a ver que el transporte tiene 6 modalidades, que nos indica acá. Por agua, por vía férrea, por carretera, por ducto y por aire, y también entrega a mano. Son las 6 modalidades. Cuando analizamos en función de la velocidad de la entrega, ¿cuál es la velocidad más rápida? Bueno, pues sabemos ducto y aire, por avión. ¿Cuál es la velocidad de entrega intermedia? Por carretera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la velocidad menos lenta? O sea, digo, más lenta, mejor dicho. El agua y la entrega a mano. Una intermedia entre una velocidad media y una velocidad lenta está la vía férrea. El ferrocarril no avanza muy rápido, también va a 60, 80 kilómetros. Bueno, hay locomotores también que arrastran rápido, a las de diésel, y hay otras mucho más modernas eléctricas que pueden jalar a velocidades más grandes. Entonces, la vía férrea está localizada como una velocidad baja, en realidad, ¿no? Ahora, el volumen. ¿Cómo despachamos el volumen? Entrega a mano, el volumen de despacho es bajito. Por aire igual, se despacha muy poco. Cosas muy, muy delicadas, por ejemplo, quirúrgicas o de precisión, por aire sí. Muchas veces se pueden enviar equipos electrónicos, por ejemplo, relojes, celulares o equipos delicados electrónicos por aire, porque es una velocidad de entrega rápida, pero el volumen es bajo. Por carretera el volumen es intermedio. Por vía férrea el volumen es grande, ¿no? Y el costo ya van a ver dentro de un ratito. Por agua también el volumen es grande. Y por ducto el volumen es grande, pero limitado a líquidos y materiales en forma pastosa para que puedan desplazarse a través del ducto. Entonces ya vemos que hay velocidad de entrega y hay volumen en esa matriz interesante. Y ahí está el costo. ¿Cuáles son los más costosos? Los más costosos son por aire y entrega a mano. El intermedio es carretera. Y los más baratos son agua, o sea, por barco, vía férrea, por ferrocarril o por ducto, por tubo. ¿No? Entonces, esos son los más bajos en costo. Entonces, cuando yo quiero definir por qué medio o por qué vía multimodal quiero enviar mi producto, puedo analizar, digamos, vía férrea, ¿no? Y partir desde, como hacen, por ejemplo, toda la distribución de soya de exportación.
del oriente, todas esas zonas de la Chiquitanía que producen soya, envían hasta los puertos que están sobre el río Paraguay, puertos bolivianos que están sobre el río Paraguay, a través de ferrocarril. Entonces, se han acondicionado centros de carga especiales, y los ferrocarriles también están diseñados especialmente, que son vagones que tienen buzones que se abren y vacían en otro buzón de recepción en los silos, y de los silos cargan a las barcazas para que se desplacen por el río Paraguay hasta el océano, al Atlántico. Entonces, salen por esa vía. Por consiguiente, por agua el volumen es también alto y el costo es bajo. ¿Cuál es el más caro? Aire y entrega a mano. ¿Cuál es el más bajo? Ducto, vía férrea y agua. Bien, entonces cuando tenemos esta matriz, rápidamente podemos nosotros elegir la modalidad o las modalidades. Multimodal puede ser el transporte de despacho, siguiendo la ilustración esta interesante. Después dice, analiza cada una de estas modalidades y las vamos a leer rápidamente. Por ejemplo, en carretera, dice, pocos productos se mueven sin un tipo de transporte por carretera. O sea, es el transporte más generalizado, ¿no? La carretera. Las carreteras ofrecen mucha flexibilidad para transportar bienes a casi cualquier lugar que no esté separado por agua. O sea, cuando hay continuidad territorial, se puede hacer este transporte por carretera. Y cuando llegas, pues, a puerto, ya se despacha por agua. Es una multimodal carretera agua, o sea, barco. El tamaño del producto, su peso y su condición de líquido o bulto no afectan este modo de transporte. Ustedes han visto que hay esos trailers tremendamente largos donde se puede arrastrar con un pequeño ferrocarril, se pueden arrastrar muchos productos, y ahí entonces el peso, la condición del líquido o el volumen o bulto, como llaman, que el volumen del producto a transportar no afecta a este modo de transporte. Entonces es un modo de transporte versátil. Eso quiere decir que se acomoda a muchas situaciones, ¿no? Y es un transporte con un costo intermedio. No es muy caro, ni muy barato tampoco, ¿no? Ya hemos dicho, lo más barato es la vía férrea y el barco y el ducto. En agua, por barco, dice, la capacidad es muy alta y el costo muy bajo, pero los tiempos, porque aquí hay que tener esos tres aspectos también, que no está incluido acá el tiempo de transporte, por ejemplo, por aire es rápido, ¿no? Aquí está, pero la velocidad de la entrega, está el tiempo. El aire es rápido, el ducto es rápido también, carretera es intermedio, y la entrega a mano, agua y vía férrea son lentos. Entonces acá tenemos que dice, los tiempos de tránsito son lentos por barco y grandes áreas del mundo no son accesibles para la transportación por agua. Este modo es útil sobre todo para los artículos muy voluminosos. Entonces, por barco se despachan minerales, o sea, minerales concentrados, como hace Bolivia, despacha a través de los puertos del Pacífico, despachan minerales. Por el lado del río Paraguay hacia los puertos ¿cómo se llama este puerto de Nueva Palmira? Creo que se llama uno de esos puertos que están en Argentina, pero hay un puerto que tenemos habilitado para el despacho por ese lado, hacia el Atlántico, es del Uruguay. Bien, entonces acá dice, este modo es útil sobre todo para artículos muy voluminosos como el petróleo, el carbón y los productos químicos. Los productos químicos son a veces peligrosos manejarlos y ese es el mejor modo. Aire, el aire rápido pero costoso. Los artículos pequeños, ligeros y costosos son los más apropiados para este medio de transporte. Tenemos la vía férrea. La vía férrea dice, esta es una alternativa de bajo costo, pero los tiempos de tránsito pueden ser largos y estar sujetos a variabilidad. Pero esa variabilidad son condiciones que puede enfrentar el transporte en la vía, digamos, inundaciones, nevadas, granizadas, o muchas veces las vías han sufrido algún deterioro. Bueno, ahí pueden haber esa variabilidad,
pero se soluciona rápidamente, eso no tiene mayor problema. Acá dice, estar sujetos a la variabilidad en los tiempos. Puede ser, pero eso no afecta mucho. Dice, lo adecuado del tren puede variar dependiendo de la infraestructura férrea. La infraestructura, por ejemplo, europea está muy desarrollada, por lo que resulta una alternativa atractiva en comparación con los camiones. Mientras que en Estados Unidos la infraestructura ha declinado en los últimos 50 años, por lo que resulta menos atractiva. En el país se tenía antes una red mucho más efectiva que ahora. Entonces, se ha descuidado, yo diría que sí, que se ha descuidado. Pero en cualquier momento unir, por ejemplo, el Atlántico con el Pacífico, ¿no? Por vía férrea a través de Bolivia es posible. Eso es posible. Y se tiene ya una buena infraestructura desde los puertos, desde el río Paraguay hasta Santa Cruz, y lo que sí habría que es unir Santa Cruz con Cochabamba, porque de Cochabamba al Pacífico, o sea, desde Oruro principalmente, al Pacífico, hay una red que se puede nomás utilizar y habilitar, yo creo, sin mucha inversión. Bueno, pero es importante el transporte porque es masivo y barato. En cuanto a los ductos, dice un modo de transporte muy especializado y limitado a líquidos, no solamente, bueno, a líquidos, aquí dice gases y sólidos suaves, sólidos pastosos, ¿no? Claro, los gases sí se pueden transportar, es un ejemplo, el gas licuado de petróleo o el gas natural que nosotros utilizamos y que se utilizan en todas las generadoras de energía eléctrica, las termoeléctricas, está con gas y se transporta a través de ductos. Y sólidos pastosos, no es necesario empacarlos, se transporta a granel, ¿no? Y los costos por milla son bajos, o por kilómetro. Aunque el costo inicial de construir, ese es el problema, construir el ducto, ahí está la inversión inicial es muy alta, pero haciendo un análisis costo-beneficio, un ducto para el transporte de ya sea líquidos o sólidos pastosos es muy económico y puede ser rentable. Yo lo veo viable. Entrega a mano. Este es el último paso en muchas cadenas de suministro. Hacer llegar el producto al cliente es una actividad relativamente lenta y costosa debido al alto contenido de la mano de obra. Bueno, en esto están muy especializadas las empresas de tercerización. Por ejemplo, la Federal Express tiene una propia flota de camiones en muchos lugares del mundo, su propia taller de mantenimiento de sus camiones y sus choferes se les ha asignado cada vehículo como si fuera propio y cada uno lo cuida y a través del mantenimiento, la vida útil de esos vehículos es mucho más larga de lo normal. Se habla de que muchos vehículos de estos siguen en perfectas condiciones después de 20 años. Claro, tiene un mantenimiento preventivo y correctivo muy bueno y el chofer se le asigna ese vehículo y es el que hace las entregas personalmente, pero tienen todos esos sistemas informáticos conectados para hacer el seguimiento de la entrega a mano. Entonces, esa es una especialización que se tiene muy eficiente en estas empresas logísticas que, lógicamente, podría lograrse acá en nuestro país esa eficiencia con todos los sistemas informáticos y no, yo creo que en este momento, mucho de los transportes que se hace por camión hasta puerto está muy bien controlado a través de sistemas informáticos. Bien, muy bien. Dice entonces, pocas compañías utilizan un solo medio de transporte. Es multimodal el transporte dentro de la cadena de suministro, ¿no? Las soluciones multimodales, aquí dice eso, son muy comunes y encontrar las estrategias multimodales correctas puede ser un problema significativo. Claro, ver las conexiones, qué distancia en ferrocarril, qué distancia en camión, porque ese transporte, por ejemplo, carga y descarga de un modo de transporte a otro modo de transporte, pues lleva tiempo y requiere mano de obra. Todo está mecanizado, pero puede eso haberse, por ejemplo, cuando se habla de containers, el cambio de modalidad de transporte no es complicado, eso se hace a través de grúas o multicargas, ¿cómo se llama? Hay unos equipos especializados
donde que mueven el container y lo transportan sin ningún problema. Bueno, después dice, el problema de la coordinación y la programación de los transportistas requiere de sistemas de información muy completos capaces de rastrear los productos en todo el sistema. Bueno, hay que tener, como dice acá, un sistema de información muy completo, de manera de que la intercomunicación con el transporte sea en tiempo real y muy eficiente. Ahora dice, a menudo se utilizan contenedores estandarizados, esto es lo que les decía, el contenedor está estandarizado en sus medidas, en su volumen, en su peso, etcétera, de manera de que esos datos se conocen a la perfección. Entonces, uno puede rápidamente calcular y decir, bueno, este camión tiene tal ancho, tal largo, entra el contenedor, tal alto, los puentes, pasa o no pasa, etc. A menudo se utilizan contenedores estandarizados con el fin de poder transferir el producto con eficiencia de un camión a un avión o barco, es lo que les decía. Y acá vienen algunos conceptos, antes de entrar al tema de ubicación de instalaciones, que también me gustaría ver ahora, algunos conceptos sobre, ya hemos visto sobre el transporte, pero ahora sobre el almacenaje. Habla sobre el cross-docking. Dice, se utilizan en la logística almacenes de consolidación especiales cuando los embarques de varias fuentes, o sea, de varios orígenes, de varios proveedores, de varias fuentes, se unen y combinan en embarques mayores con un destino común. Pero acá deberían haber hablado también sobre la clasificación. O sea, estos almacenes de consolidación clasifican, y esa es una gran importancia del cross-docking, la clasificación. Entonces, cuando ya llegan los embarques de varias partes del mundo, se unen, se combinan y se clasifican en embarques mayores, ¿no? El producto clasificado, con un destino común. Y esa forma de acumular en un solo centro y luego reembarcar ya clasificado en volúmenes grandes se llama, es lo que se hace en un almacén de consolidación. Pero el cross-docking no es eso. El cross-docking es una estrategia en los almacenes de consolidación, que es contraria a lo que hacen los almacenes de consolidación. Dice, el cross-docking es una estrategia utilizada en los almacenes de consolidación, donde en lugar de hacer envíos grandes, como hacen los almacenes de consolidación, estos se dividen en envíos más pequeños para entrega local a un área. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que hacer entregas pequeñas, especialmente a minoristas y también a detallistas, hace que se minimicen los inventarios dentro del almacén de consolidación. Y el cross-docking ha logrado, a través de estos envíos pequeños, en la entrega local, y a menudo esto puede hacerse de manera coordinada. Claro, tiene que hacerse de manera coordinada con los compradores, que es una especie, yo lo llamaría de just in time, ¿no? En el justo a tiempo en la entrega, ¿no? De manera de que está coordinada con los compradores, desde luego, con los detallistas y los minoristas especialmente, dice, a fin de que los bienes nunca se almacenen como inventario, ¿no? Entonces, lo que les decía, el inventario se minimiza muy efectivamente, muy eficientemente. Ahora dice, los minoristas reciben los envíos de muchos proveedores en sus almacenes regionales, ¿no? Y de inmediato ordenan los envíos de entrega a cada tienda, usando cross-docking, a través de envíos pequeños y al detallista. Esto se realiza a menudo de manera coordinada mediante sistemas de control. Ahí entran otra vez los sistemas computarizados, o sea, de informáticos, y da como resultado una cantidad mínima de inventario manejado en los almacenes. O sea, ustedes saben, el inventario es caro, el inventario está inmovilizado y eso perjudica. Entonces, este sistema cross-docking minimiza los inventarios a través de entregas pequeñas coordinadas, eso es importante, con los minoristas y los detallistas. Y también la coordinación entre minorista y detallista, el minorista usa cross-docking también.
Ahora vienen otro concepto importante de la logística relacionado con el almacenaje, los sistemas de centros y derivaciones. Es una combinación, por si acaso, de los almacenes de consolidación que habíamos hablado antes, los almacenes que reciben de todas partes y unen y combinan los embarques, ¿no? Para mandar embarques grandes a destinos comunes, ¿no? Entonces, estos sistemas de centros y derivaciones combinan la idea del almacenaje de consolidación y el cross-docking. En este caso, el almacén se conoce como centro. Estos centros son como nos decía un párrafo anterior, es el corazón de la logística, estos centros de distribución que lógicamente tienen almacenes totalmente eficientes, con tecnología actualizada, moderna, y dice su único propósito es el de clasificar. Fíjense, aquí lo que se está haciendo en estos centros de derivaciones es clasificar los bienes. Ese es el único objetivo, pero ese es gran objetivo, porque la clasificación está ordenando los productos, y los productos que llegan se clasifican de inmediato a las áreas de consolidación para ya funcionar como almacén de consolidación o como cross-docking, pero ya clasificado, que es mucho más cómodo, más fácil. Cada una de las cuales tiene designado un lugar de envío específico. Los centros se ubican en lugares estratégicos cerca del centro geográfico. El centro geográfico se calcula. El cálculo es parecido al método del centroide, pero no calcula el centro de gravedad, sino el centro geográfico. El centro geográfico de la región a la que sirven para minimizar la distancia de un producto que debe viajar. La distancia que debe viajar un producto. Ahora dice, el diseño de estos sistemas es una tarea interesante y compleja. Todo lo que es sistemas de centros y derivaciones, o sea, esos centros de clasificación, todo lo que es el cross-docking y todo lo que son los almacenes de consolidación, nos dicen que es una tarea compleja, pero dice, los centros se ubican en lugares estratégicos cerca del centro geográfico de la región, a la que sirven para minimizar la distancia que un producto debe viajar. Cuando calculamos el centro geográfico, estamos calculando un centro donde la distancia del centro geográfico a los puntos de distribución es equidistante. El centro geográfico es equidistante, o por lo menos tiende a ser equidistante. No en el sentido de decir, equidistante es una palabra de igual distancia, ¿no? Del centro a los almacenes. Eso no, pero tiende a eso, a ser equidistante. O sea, estar en un centro geográfico de manera que las distancias a los centros de distribución sean las menores que se puede lograr. Imagínense que yo no calculara el centro geográfico o el centroide y ubicara el almacén de distribución, o sea, ese centro de distribución, en un sitio que a ojo, sin un cálculo de coordenadas, y seguramente que voy a estar alejado de algo importante, porque el centro geográfico está en función, como es ponderado, tiende a estar cerca al que más consume. Entonces, el que más pesa. Y por eso ese cálculo es importante. Ahora dice, el diseño de estos sistemas es una tarea interesante y compleja. La sección siguiente se enfoca en el problema de la ubicación de plantas y almacenes como representativo del tipo de decisiones de logística. La logística es un tema muy amplio y sus elementos evolucionan conforme se amplían los servicios de valor agregado. O sea, ese valor agregado se está ampliando en la logística al ensamblaje, al manejo de inventarios y a la programación y rastreo de pedidos. El ensamblaje es algo importante. Imagínense que yo tengo una empresa que produzco partes y piezas de computadora, ya partes y piezas moduladas, ¿no? Entonces, yo envío todas esas partes y piezas, digamos, envío una tarjeta madre, un procesador, envío las partes y piezas, y la empresa esta de tercerización o de logística me hace el ensamblaje de la computadora. O sea, a esto están llegando. Ensamblaje, manejo de inventarios muy eficiente y programación y rastreo de pedidos.
Dice, tener una red con diseño apropiado es fundamental para la eficiencia en la industria. Lo importante es tener empresas de logística eficientes. Acá viene un tema que es muy importante también, que es el tema de los temas, o lo que más comúnmente se conoce como factores de la localización. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la localización de una instalación, ya sea de bienes o servicios? No, en función de esos factores que nos permiten a través de una metodología que se llama la clasificación o la ponderación de factores. ¿Cómo llama este texto ese método? Llama el sistema de calificación de factores. O sea, es un método de ubicación de plantas a través del sistema de calificación de factores. Estos factores no los explican en esta sección. Y vamos a leer un poco, a ver, dice, el problema de la ubicación de las instalaciones está presente tanto en las empresas nuevas como en las existentes. En las empresas nuevas, sí, eso es necesario, ubicar una empresa nueva en un determinado lugar. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque es una decisión estratégica de la empresa, que su competitividad en el mercado está en función de eso, y su éxito también. No, una empresa mal localizada pues tiene muchos problemas. El transporte, porque no está localizada, digamos, cerca al centro de consumo, a los competidores ni a la materia prima. Puede estar muy mal localizada en función de que no existen las vías de circulación, las carreteras apropiadas para sacar ese producto. O puede estar muy mal localizada en función, digamos, de los centros de consumo que están alejados, o los centros de distribución, los puertos, o las conexiones ferroviarias. Entonces, esa localización se tiene que hacer en función de varios factores que acá no los dicen cuáles son. Son en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2, 13, 14 factores de localización que analiza el texto. Pero hay muchos factores, porque la localización tiene que hacerse bajo el enfoque de dos conceptos importantes, la macrolocalización y la microlocalización. La macrolocalización está relacionada con la región y tiene sus propios factores locacionales. Y la microlocalización está relacionada con el sitio donde se va a hacer la implantación de la empresa, o de la implementación de la planta, ¿no? O sea, la implantación de la empresa. Y esa microlocalización tiene sus propios factores locacionales. Por ejemplo, los suelos, la mano de obra, la disponibilidad de terrenos, la cercanía especialmente al drenaje, que es muy importante. Muchas empresas, por ejemplo, las curtiembres, botan muchos químicos y cuando no hay ese drenaje adecuado, eso puede contaminar las napas freáticas y es muy terrible. Entonces, dice acá, el problema de la ubicación de las instalaciones está presente tanto en las empresas nuevas como en las existentes. Las existentes también tienen que analizar las ampliaciones. Muchas fábricas existentes necesitan ya tener sucursales. Por ejemplo, hay una fábrica que está en Santa Cruz, necesita tener en La Paz o también en Cochabamba. Y por consiguiente, hay que elegir las localizaciones de esas nuevas fábricas porque es más conveniente producir en el lugar que está transportando de un lugar 1000 kilómetros, por ejemplo, desde Santa Cruz hasta La Paz, y tener mejor una en La Paz. Pues entonces hay que saber dónde se la localiza. Por consiguiente, las empresas existentes no solamente amplían con plantas subsidiarias, ¿no?, en determinados lugares, sino que instalan almacenes de distribución y eso también hay que cuantificar o determinar dónde se las localiza. Entonces dice, esto está muy bien lo que dice acá, dice, tanto en las empresas nuevas como las existentes, y el problema de la ubicación hay que analizarlo, y su solución es crucial, dice, para el éxito eventual de una compañía. O sea, la ubicación de las instalaciones es crucial para el éxito de una empresa. No es crucial. Dice, es un elemento importante al diseñar la cadena de suministro de una compañía en la ubicación de sus instalaciones.
Por ejemplo, acá dice 3M cambió una parte importante de su actividad corporativa, incluida investigación y desarrollo, al clima más templado de Austin. Texas Toys R, un US, abrió instalaciones en Japón como parte de su estrategia global. Disney eligió París, Francia, para su parque temático en Europa. Y BMW arma el auto deportivo Z3 en Carolina del Sur. O sea, todos buscan nuevas localizaciones cerca al mercado, cerca a los competidores para los clústeres, cerca a la materia prima también y cerca a las condiciones adecuadas para el funcionamiento de las empresas. Dice, las decisiones de ubicación de las compañías de servicio y manufactura están guiadas por una variedad de criterios definidos. Estos son los criterios o factores de calificación de las nuevas ubicaciones por imperativos competitivos. Dice, a continuación se analizan los criterios que influyen en la planeación de la ubicación de una planta de manufactura y un almacén. O sea, no solamente plantas, o sea, fábricas, sino almacenes de distribución. Yo lo que les puedo decir de la experiencia, por ejemplo, que tengo acá, yo he visto algunas empresas que se han localizado acá en la altura y el proceso productivo no les ha dado resultado. Han bajado, por ejemplo, a Chulumani con su mismo proceso y han mejorado su rendimiento en el proceso, en la reacción química. Cuando ha bajado a Santa Cruz, el rendimiento hacía el óptimo. ¿Por qué? Porque estaban a nivel del mar. Santa Cruz está a unos 400 metros sobre el nivel del mar, entonces casi el nivel del mar, y el rendimiento era altísimo en ese proceso químico. Entonces, ¿qué influye ahí? La presión atmosférica, la cantidad de oxígeno del medio. Ha ido bajando esa empresa y su rendimiento era mucho mayor. Entonces, ¿en qué se ha beneficiado al ir bajando a una buena localización que estaba muy mal localizada en principio? El proceso químico no era para una presión atmosférica baja, sino para una presión atmosférica a nivel casi del mar. Entonces, eso ha ocurrido en una empresa típica que, no les voy a decir el nombre, pero ha ocurrido y la verdad es que cuando uno analiza la localización de una nueva planta, tiene que tener en cuenta todos esos factores, no solamente factores de tipo infraestructura, provisión de materia prima, disponibilidad de mano de obra, sino también efectos climáticos. El clima influye o no en el proceso de producción. Y acá, cuando habla, dice, a continuación se analizan los criterios que se utilizan para la ubicación de instalaciones. Y vamos a ver así rápidamente cuáles son estos criterios en forma panorámica. Primero dice proximidad con los clientes, o sea, proximidad al mercado. Clima de los negocios, clima, o sea, el ambiente mercantil. Costos totales, los costos totales. Los costos siempre tienen que entrar en el análisis. Un análisis técnico-económico entra costo y información técnica. Infraestructura. Infraestructura disponible, carreteras, ferrocarriles, etc. Calidad de la mano de obra. Muchas empresas necesitan mano de obra especializada, técnicos superiores y técnicos medios. Proveedores, importante. Los proveedores de materias primas, materiales y todo. Y no solamente que hayan proveedores, sino que hayan proveedores que se acomoden a los requerimientos de la calidad del insumo que requiero y la programación de las entregas, que es importante. Entonces, para eso hay que coordinar mucho con los proveedores y hacer que estos proveedores mejoren su tecnología, mejoren sus instalaciones, mejoren su programación de producción, mejoren su capacitación de mano de obra y todo, de manera de que nos provean un material oportuno y de calidad. Proveedores, otras instalaciones, la ubicación de otras plantas o centros de distribución de la misma compañía pueden influir en el asentamiento de una nueva instalación dentro de la red, o sea, otras instalaciones en relación con la distribución de la misma compañía. Zonas de libre comercio, importante, las zonas de libre comercio es un lugar cerrado en la que es posible comprar bienes extranjeros sin que estén sujetos a requerimientos aduanales normales, o sea, entra el producto, no se cobran aranceles, se hace la producción, ¿no? En esta zona de libre comercio, y estos lugares también existen en otros países, lo que se llaman las zonas de libre comercio. Los fabricantes pueden usar componentes importados en el producto final o demorar el pago de los aranceles hasta el que el producto se envía al país anfitrión. O sea,
toda una serie de facilidades en las zonas de libre comercio en cuanto a que es posible comprar bienes extranjeros sin que estén sujetos a requerimientos de la aduana, ¿no? O sea, todo lo que son los aranceles aduaneros. El riesgo político, importante el riesgo político. Luego está las barreras gubernamentales, ¿no? Hay muchas barreras gubernamentales que a veces, en vez de facilitar la instalación de las empresas, las obstaculizan. Trámites muy burocráticos, demasiado complicados, largos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, muchas empresas deciden cambiar de lugar por no enfrentar toda esa barrera gubernamental. Bloques comerciales, es importante que hayan bloques comerciales, por ejemplo, acá está el acuerdo de libre comercio, habla del TLC, ese, ¿cómo se llama? Es un bloque comercial de nombre TLC, que lo menciona acá. La ALALC también está aquí. Regulaciones ambientales, muy importante. Las regulaciones ambientales, la verdad que son exigentes, ¿no? Y que las empresas tienen que cumplir, pero es necesario que se haga cumplir eso, porque ahí se está protegiendo el medio ambiente. Con las regulaciones ambientales, por más complicadas que sean, si por ejemplo yo tengo una empresa de producción de cemento y voy a botar polvos en la molienda, en seco, ese polvo al ambiente que puede ocasionar una contaminación ambiental fuerte, tengo que exigir que se pongan filtros. Esos filtros son caros y requieren toda una instalación. Pero así estoy evitando que el medio ambiente se contamine. O sea, las empresas utilizan agua, utilizan recursos naturales, o sea, agua, suelo y aire que se prestan de la naturaleza y tienen que devolverle a la naturaleza tal como se han prestado, en las mismas condiciones de calidad, de pureza. Entonces, si yo voy a contaminar el suelo, pues yo tengo que decir, eso no se va a hacer. Y eso hay que ser estrictos, aunque se vayan las empresas, si no cumplen, preferible que se vayan a que contaminen nuestro ambiente. Entonces, comunidad anfitriona, el interés de la comunidad es muy importante que esté de acuerdo con una empresa. Si la comunidad le tiene antipatía a una empresa, esto anda mal. Y la ventaja competitiva es que muchas ubicaciones ofrecen mayores ventajas, pues, para la competitividad de la empresa, es decir, donde haya un mejor ambiente para la innovación tecnológica, la competitividad global, una serie de aspectos que la ventaja competitiva permite lograr, especialmente competitividad. Estos 14 factores locacionales o criterios de localización, vamos a verlos con un poco más de calma, pero me gustaría que ustedes los lean, los asimilen, y creo que les he pedido sobre esto una síntesis, un cuadro sinóptico o una síntesis resumida, pero de la parte esencial. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la infraestructura? Bueno, la infraestructura está relacionada especialmente con la infraestructura económica, aquella que facilita la producción. Entonces, esa infraestructura económica está relacionada con carreteras, con comunicaciones, con provisión de energía eléctrica, etc. Entonces, acá habla de transporte por carretera, ferrocarril, aire, mar, etc. Después habla que es preciso requerimiento de energía y telecomunicaciones. Después se relaciona con la disposición del gobierno para invertir en la actualización de la infraestructura a los niveles requeridos. Claro, muchas veces las empresas requieren, por ejemplo, se van a ubicar cerca a la materia prima, entonces es una agroindustria, y ahí no hay caminos vecinales, no hay electricidad, no hay agua adecuada para el proceso industrial. Entonces, toda esa infraestructura sería interesante que los gobiernos locales y o sea, las gobernaciones que llamamos en el país, cooperen en esta infraestructura para que sea un atractivo, ¿no?, de nuevas empresas, pero en realidad una empresa que quiere hacer, por ejemplo, papel y cultiva un bosque, pues para hacer el papel no va a transportar hasta la ciudad toda esa materia prima, esa celulosa.
lo que tiene que hacer es procesar en el mismo lugar, entonces tiene que hacer caminos vecinales, llevar la energía eléctrica, captar agua y hacer purificación del agua adecuada al proceso. Entonces no hay otra, pues. Eso tiene que hacer, esa infraestructura tiene que creársela la misma empresa. El aspecto de mano de obra, muy importante. La mano de obra es, dice, los niveles educativos de habilidades de la mano de obra deben estar de acuerdo con las necesidades de la compañía. Entonces, si yo no encuentro mano de obra especializada, voy a tener muchos problemas. Entonces, tengo que buscar un lugar donde haya esa mano de obra especializada. Entonces, si me voy de un lugar a otro, es que no estoy evitando ese problema futuro. Proveedores, importante, una base de proveedores competitivos y de alta calidad hace que la ubicación determinada sea adecuada. Y la proximidad a los proveedores es importante también, apoya los métodos de manufactura. Entonces, cuando yo tengo proveedores con los cuales tengo un relacionamiento en cuanto a mejora de su tecnología de producción, su equipamiento y su capacitación de mano de obra en esas empresas proveedores de insumos, y además, algo muy importante, su programación de producción, porque muchas veces los programas de producción de los proveedores están desfasados, no coinciden con la los requerimientos o el programa de producción dentro de la cadena de suministro de las empresas de transformación, o sea, productoras del bien. Entonces, cuando no hay esa coordinación, pues van a haber muchos problemas. Y cuando uno entra a un lugar, lo primero que tiene que hacer es ir a conversar, interactuar con los proveedores y ver qué disponibilidad tienen y qué propensión tienen principalmente a mejorar para... y eso se encuentra, eso tampoco es decir que es un problema que no se resuelve, se puede resolver y se puede lograr que el proveedor se ajuste a los requerimientos del comprador en cuanto a calidad y oportunidad en la entrega. Otras instalaciones, dice, la ubicación de otras plantas o centros de distribución de la misma compañía pueden influir en el asentamiento de una nueva instalación dentro de la red. Los aspectos de la mezcla de productos y la capacidad tienen una interconexión muy estrecha con la decisión de la ubicación en el contexto. Claro, hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros entramos a producir algo, siempre vamos a tener problemas del mix de productos. Entonces, hay un mix de productos que tenemos que definir, y eso requiere tener la cooperación, el apoyo entre otras instalaciones también para viabilizar el asunto en la localización que vayamos a elegir. Ya habíamos hablado de las zonas de libre comercio. El riesgo político es fácil darse cuenta que muchas veces las empresas escapan ante ese riesgo político que se lo puede detectar fácilmente de acuerdo a las condiciones políticas de cada país. Los riesgos políticos en los países afectan a la ubicación, donde el país anfitrión, pues, uno no está muy de acuerdo con todas las decisiones de ubicación que se tendrían que tomar por estas, también las barreras gubernamentales. Barreras gubernamentales para entrar y ubicarse en muchos países se han ¿cómo se llama?, eliminado actualmente gracias a la legislación, pero dice, sin embargo, al planear la ubicación es preciso tomar en cuenta las barreras no legislativas y culturales. Las culturales son las que son relativas con la población, si aceptan con disponibilidad, porque si no, el problema ahí uno que enfrenta ya en el proceso digamos, de desempeño, de producción misma de la empresa, puede resultar con muchas barreras culturales y también de la misma población, la receptividad de la población, de la comunidad anfitriona que se llama acá. La comunidad anfitriona dice, el interés de la comunidad anfitriona en tener la planta es una parte fundamental en el proceso de evaluación. Las instalaciones educativas locales y la calidad de vida también son importantes. Es muy importante esto de que haya, por ejemplo, instalaciones educativas, ¿no? Que haya una calidad de vida también importante, religiosa, de diversión, o sea, un nivel de vida que todo el personal de la empresa pues tenga las comodidades necesarias para desenvolverse. Regulaciones ambientales, sumamente importante. Vamos a decir en extenso, vamos a leer esto. Regulaciones ambientales, las regulaciones ambientales que tienen un impacto sobre determinada industria en una ubicación se deben incluir en las decisiones de ubicación, además de las implicaciones mensurables en los costos,
estas regulaciones influyen en la relación con la comunidad local. Claro, si yo cumplo las regulaciones ambientales, me voy a llevar muy bien con la comunidad, porque la comunidad va a decir, no, esta empresa no permite de que se deteriore el medio ambiente y eso sí gusta a la población. Bien, jóvenes, veo que acá estos 14 criterios de localización o factores locacionales que se llaman, están bien explicados y son fáciles de entender y comprender de que es necesario para la localización de cualquier empresa tener ese factor resuelto, o sea, favorable a la localización de la empresa. Si no lo encuentro favorable, por ejemplo, mano de obra que no encuentre especializada y yo la requiero, pues tengo que buscar otro lugar donde lo encuentre. Y estos factores locacionales, hasta este momento, toda la información que nos ha dado el texto es conceptual. Conceptual de manera que nosotros con todo ese conocimiento podamos entrar a los métodos cuantitativos de ubicación de plantas, porque lo anterior nos va a servir para tomar decisiones, pero la parte cuantitativa nos va a servir para determinar los cálculos para elegir uno u otro lugar de localización, ya sea desde el punto de vista de región, que es la macro, o desde el punto de vista del sitio preciso donde se va a implantar el almacén o la ampliación de la fábrica, o la modernización, lo que sea, en un determinado lugar. ¿Cómo determinamos, cuantificamos esos sitios? Pero de manera alternativa, no con un solo método, sino con varios métodos para hacer una comparación y ver cuál es el método que nosotros vemos que es el más adecuado, ¿no?, a nuestros requerimientos. No sé si hay alguna pregunta y vamos a continuar con esta lección en cuanto a los métodos de ubicación de plantas, el análisis cuantitativo la próxima semana y espero yo terminar eso el día lunes. Y les voy a mandar el último instructivo, que es distribución de planta, que es otra decisión estratégica, decisión de instalación estratégica, para que el día martes de la próxima semana ya entremos a esa lección. Terminamos el lunes de la otra semana que viene y ya nos acercamos al último parcial. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? O si no, Magalí, en este momento son 92 alumnos, o sea, faltan 13 alumnos. Y después le están reclamando que yo he asistido, que no he asistido, por qué mis prácticas son tan bajas, etcétera. Entonces, señores, hagan un poquito de reflexión y digan, yo he asistido, alguna vez me ha preguntado el docente y yo no he contestado porque no estaba en mi sitio precisamente y me han puesto falta de repente. Entonces, o al final me he ido muy temprano y no he estado al final de la lista cuando el sistema hace la compatibilización de la asistencia y si me he ido antes de que termine la clase, pues de repente no estoy en la planilla de asistencia. Bueno, todos esos factores tienen que considerar y no solamente decir, yo tengo menos asistencia de la que creo que tengo. Analicen bien y hagan un análisis propio cada uno y no estén queriendo, tengan un poquito de consideración también con nuestros ayudantes que están haciendo toda el análisis de planillas y el procesamiento de esa información. Entonces, eso es en apoyo a mí, a ustedes y para que todo marche bien, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Dígame, Magalí, ¿sigue usted teniendo algunos reclamos? Bueno, licenciado, respecto a sus notas, 2 compañeros me habían preguntado, ¿no? Sí. No manera de reclamo, sino de querer saber. En las clases, Magalí, yo no voy a recibir ninguna. Todo va a ser a través suyo y primero usted filtre esto, vea que lo que están reclamando es correcto, porque muchas veces dicen, yo he asistido, pero no ha asistido, o ha asistido y se le ha preguntado, no estaba en su sitio, o al final se ha salido temprano. Entonces, el sistema, nosotros estamos haciendo las planillas, el procesamiento de planillas de asistencia en base a lo que nos dice el sistema, no estamos haciendo un procesamiento personal. Así es, ¿no es cierto, Magalí? Claro que sí, licenciado. Ya les hemos explicado respecto a eso, hasta de que entren con sus nombres completos para poder hacer un buen registro de su asistencia. Ya, entonces, cuando usted recibe un reclamo sobre práctica y asistencia, indíqueles lo que
registra el sistema y lo que ustedes tienen como los 3 ayudantes, los que cooperan con usted, que son Jocelyn y Raquel, que están seguramente, los 3 saben cómo ha sido la recepción, si ha sido oportuna, si es completa la práctica. Entonces, hacen una primera filtración y después yo hago la filtración final, pues, ¿no? Ok, jóvenes, entonces, cuando hagan un reclamo, hagan con mucho conocimiento de juicio y algo que realmente sea evidente para que nuestros ayudantes tampoco se vean en problemas, ¿ya? Bueno, entonces me despido de ustedes hasta la próxima semana. Gracias por su asistencia. Hasta luego a todos. Hasta luego.